¿Sí tuvieron oportunidad de ver la clase? Sí, hablaba de los distintos formas de hacer entrevistas. Bien. Hasta dónde viste, Leti? Pues lo escuché, pero estaba medio dormida. Ok, bueno, vamos a darle rápido para que podamos realizar el ejemplo, ¿va? Tipos de entrevistas laborales. Ya hicimos formato de requisición del puesto, ya hicimos publicación de la vacante. ¿Qué es lo que sigue? La entrevista. Ok, la entrevista. ¿Cómo hacemos la entrevista? Ya vimos un ejemplo la clase pasada, ¿no? Que hicimos Sí, con Leti, el ejemplo de la clase pasada. Entonces, ahora vamos a realizar correctamente el formato porque no podemos hacer la entrevista como la hicimos la semana pasada, así que nada más nos la inventamos y preguntamos algo. Entonces, ahora vamos a revisar los tipos de entrevistas laborales. Vámonos rápido. Hay tres tipos de entrevistas y son entrevistas por la dinámica, por el número de candidatos, por el tipo de preguntas y por la estructura de la entrevista. Las entrevistas por dinámica, pregunta de examen, son las más tradicionales, ¿sale? Por la dinámica son presenciales, a distancia o por teléfono últimamente, ¿sale? Está como de moda con las cuestiones de la pandemia. ¿Cuáles son las entrevistas presenciales, Leti? es como que la que más se realiza cuando una persona tiene que ir al lugar de trabajo. Ok. Las entrevistas a distancia, perdón, Joana. Podría ser las que pueden ser igual así en llamada. Ah, espérame. Sí, también podrían ser en llamada. ¿De qué otra forma podrían realizarse? Ahí dice que por diferentes canales, siendo el teléfono y las videoconferencias y las videoconferencias principales, algo así dice. Ok, ¿cómo qué plataformas le suenan? Está el Zoom. Muy bien, ¿cuál otra? Meet. Ok, Zoom, Meet. Bien, todas las que nos sirvan para realizar una videollamada las podemos utilizar, ¿sale? ¿Dudas? ¿Cuál sería la dinámica? ¿Es diferente la dinámica presencial a distancia? Sí, no, ¿por qué? Justifique su respuesta. Sí, porque en la presencial podemos, bueno, se puede detectar desde cómo vas vestido hasta cómo puedes estar parado, cómo te puedes expresar. Y en la videollamada nada más es como que ser un poco más visual de cómo te expresas y ¿cómo se dice? Bueno, que, ay, se me fue la palabra, algo de la cara. El cómo, si haces gestos o ¿Lenguaje algo. corporal? Ajá. Ok. Muy bien. Leti, ¿algo que aportar? Pues a distancia. Entonces la voz, no se conoce muy bien a la persona. Ya en la presencial, pues sí, como que le pueden hacer más preguntas y pueden ver cómo reacciona. Ok, sería importante ver cómo va vestido y cómo reacciona la persona, si no, ¿por qué justifique su respuesta? Pues sí, por ejemplo, si le preguntan si sabe hacer algo, no sé, cualquier cosa, y si ese se pone como nervioso, no sé, ahí se van a dar cuenta de que pues, hay cosas que tal vez en su currículum no sabe. Ok, muy bien. ¿Dudas con estas?
¿Dudas? ¿No? Vale, pasamos a la que sigue. Las entrevistas por número de participantes. Entrevistas uno a uno, entrevista grupal. Ah, ¿sí? ¿Cuál sería la entrevista? A ver, me regreso tantito. Uno a uno, Joana. Entrevista uno a uno. Conversación directa entre el reclutador y el candidato. Además, la vista física de la oportunidad de evaluar la forma de responder, la actitud e incluso la honestidad del candidato. Una de las grandes ventajas de este tipo de entrevista de trabajo es que puedes optimizar las preguntas para cada puesto disponible hasta lograr una estructura general que puede usar en cada sesión que tengas. También puedes improvisar algunos cuestionamientos con base en las respuestas que te da la persona a la que estás entrevistando. Ok. Ahora, de lo que acabamos de leer, explícame qué es lo que entendiste. Que puedes ser un poco individualista. Un ejemplo, te puedes dirigir directamente al puesto que estás seleccionando y hacer las preguntas referente a ese puesto y directamente con la persona que tú tomaste en cuenta para ese puesto. Ok, podría ser que yo cito a Leti y le digo, ¿sabes qué, Leti? Hablamos de la empresa Karen Cupcakes. Te estamos llamando para agendar el horario de tu cita con respecto al área de marketing y publicidad. ¿Te parece si nos vemos el día viernes a las 3 de la tarde en las instalaciones de Karen Cupcakes? No, pues que sí. Y ahí hacemos la entrevista uno a uno, el reclutador, postulante. ¿Sí? Leti, ¿me ayudas con la otra, la Gracias. entrevista grupal? Gracias. Sí, en la entrevista grupal dice que es cuando se hacen, cuando ya están todos los seleccionados. Entonces, es como para hacerlo un poquito más rápido el proceso. Este, y la desventaja de realizarlo es que pueden seleccionar a un candidato y o sea, no conocerlo tan bien. Ok, muy bien. Es así como estamos luego en clase 5 o 6 y la entrevista se realiza de manera simultánea para todos, ¿no? Las preguntas, ¿cómo se imaginan que deberían de ser las preguntas para este tipo de entrevista? ¿Generales, específicas, abiertas, cerradas, mixtas? Y creo que generales, ¿Por qué? porque así cualquiera puede contestar. Ok, y si queremos publicar una vacante y queremos conocer habilidades específicas, pero no tenemos el tiempo y por eso debemos de hacerlas grupales, ¿cómo serían las preguntas? Pues específicas Ok, ¿para qué? para conocer al candidato, cuáles son sus habilidades. Ok, muy bien. Creo que en la clase en vivo no pasé esta diapositiva, hace ratito la estaba viendo y me estoy acordando. Panel de entrevistas, se las explico. Es similar a la entrevista grupal, pero aquí lo que pasa es que hay varios reclutadores. Aquí es a la inversa, no son muchos postulantes, aquí hay muchos reclutadores y evalúan o interrogan o cuestionan a un solo candidato. ¿Sale? Por ejemplo, aquí seríamos Joana, Leti y un servidor, ¿no? Y vamos a realizar las preguntas a una sola persona. Nosotros vamos a formar el panel de los reclutadores, ¿no? Lo que permite esta dinámica es que cada uno, por ejemplo, yo decir, Leti, tú te vas a encargar de todas las preguntas referentes a las competencias laborales. Joana, tú te vas a encargar
de todas las preguntas referente a la formación académica. Y yo me voy a encargar de todas las preguntas referentes a la formación, a la experiencia profesional. ¿Sí se entiende? ¿Sí o Sí, sí? ¿Sale? Esta es la forma de realizar esta entrevista por número de participantes, por panel de entrevistas. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? no, pero ¿Me ayudas con la que sigue, Leti? Por favor, me esperas tantito. Pero ya. Adelante, Leti, te escucho. ¿cuál profe es que se escuchó reportado? La de entrevista en cadena. Sí, Leti, por favor. Ok. Esas entrevistas manejan una dinámica parecida al panel, pues varias personas entrevistan a un candidato. La diferencia más notable es que cada una de las conversaciones se realizan en distintos momentos. Esas entrevistas suelen ser mucho más largas y se emplean para procesos de selección más rigurosos. Permiten establecer filtros estratégicos en las que poco a poco se van eliminando candidatos hasta llegar al perfil indicado. Ya no escucho nada. No sé qué pasó, que estaba hablando solito. Perdón, perdón. Gracias, Leti. Ok, en las entrevistas por cadena tenemos una secuencia que debemos de seguir. Es muy similar al panel. Aquí varias personas vamos entrevistando a un candidato, pero se realiza en distintos momentos. Por ejemplo, lo que platicábamos en el panel es que estábamos los tres al mismo tiempo y de manera simultánea le vamos preguntando, ¿no? Aspectos diferentes. En la entrevista en cadena, puedo empezar. ¿Qué te había tocado, Leti? Competencias, ¿no? Competencias, formación académica a Joana y experiencia profesional a mí, ¿no? Y lo citamos al, al postulante y lo pasamos primero con Joana, ¿no? Y ya después de que termine con Joana, lo pasamos contigo y luego ya lo pasamos conmigo. ¿Sale? Estas pueden ser más largas, ¿sale? Más rigurosos los procesos. ¿Por qué? Porque Joana puede decir, pues ¿saben qué? Que creo que de acuerdo a lo que respondió, sí puede pasar al siguiente filtro.
Ya pasa contigo, Leti, y cuando le haces la entrevista por competencias, dices, yo creo que le falta mucho desarrollar sus competencias, pero nos debemos de tomar el tiempo suficiente para ver si realmente tienen las competencias, la experiencia profesional, la formación académica y no tener como decir, bueno, medio se puso nervioso. O sea, si nos estamos dando cuenta que está nervioso, hacérselo notar, tranquilo, mira, te siento así, tal, 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 tal. Necesito conocer todo sobre ti, ayúdame por favor, y ya él se va, la persona se va a ir soltando, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos pasar los siguientes filtros. Si vemos que no accedemos a los siguientes filtros, pues vamos declinando la postulación de las vacantes. ¿Sí me explico? Profe, un ejemplo sería cuando se contrata a los de, creo que sí, México. Bueno, quiero pensar que es así porque recuerdo que una vez cuando fui a pedir trabajos, este, nos pasaban como que primero en un área donde te hacían preguntas de lo que sabes y no sé qué. En otra área, había de que ponían mucho ruido y te hacían unas preguntas para ver si uno está como que pendiente de lo que se le están diciendo o está más en el ruido que hay. Entonces, no sé si así sería un ejemplo de que los mandan a que como que los van estudiando cómo es la persona. O no sé si hay un ejemplo de que es entrevista en cadena, porque no muy lo entiendo. Sí, el formato podría ser ese que tú estás platicando en cadena, pero el tipo de entrevistas podrían ser por el, ahorita nos vamos a pasar, mira, aquí está, por el tipo de preguntas. ¿Sale? Esto sí lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a ir hilando, ¿no? La dinámica va a ser presencial. ¿Sale? Todos tienen que acudir a la entrevista. No vamos a hacer entrevistas a distancia. ¿Sale? Entonces, la entrevista va a ser presencial. El número de participantes. ¿Cuántos participantes eran en aquella vez? Éramos como 8. Ok, entonces era una entrevista grupal. Es una Sí, entrevista presencial, grupal, en cadena. Bueno, aquí ya revisamos, ¿verdad? En cadena y nos pasamos al tipo de preguntas. Conductual, por competencia, de entrevistas de estrés y entrevistas de caso. ¿Sale? Entonces, en las entrevistas conductuales, ¿qué encontramos, Leti? el comportamiento. Ok, ¿qué más? ¿Qué es lo que vamos a mm, preguntar? ¿Su experiencia en qué? en el trabajo. En trabajos anteriores, ¿no? Por ejemplo, formúlenme 3 preguntas de ese tipo. Un ejemplo, los quehaceres, si sabe manejar efectivo. Ok, Mm, podría ser algo más elaborado. Ay, ¿qué tal, Leti? Buenos días. Oye, ¿me podrías comentar cómo era tu dinámica laboral en tu anterior empleo? ¿Qué hacías cuando llegabas? ¿Tenías procesos? ¿Cuáles eran tus funciones? ¿Qué actividades realizabas de manera específica? Cuéntame un poquito, Leti. Y ahí ya estamos dándole pauta a que él hable a través de su persona de cómo es que realizaba su actividad profesional. En lo que nos vamos en lo que nos vamos a basar es en las respuestas, de manera conductual la información que nos dé. Por ejemplo, no, pues es que yo siempre llegaba temprano. Era el primero en llegar. Bueno, ya puntualidad, ¿no? Ya cubierto ese rango. Bueno, primero llegaba temprano y pues la verdad siempre pasaba primero a desayunar, porque tenía tiempo y teníamos un comedor, y después me gustaba tener mi área acomodada, ¿sale? Entonces ahí ya estamos viendo que tienen rasgos de conducta que a lo mejor nos pueden favorecer dentro de nuestro centro de trabajo, ¿no? La entrevista por competencias, Joana. ¿Lo leo?
Bueno, dice ahí que las habilidades y las competencias de los solicitantes regularmente se concentran en aquellas relacionadas a la vacante. Por ejemplo, el nivel de liderazgo y comunicación en caso de estar buscando a un gerente. ¿Ok? Y por ejemplo, ¿qué tipo de competencias podríamos delimitar en nuestra requisición del puesto? Bueno, ya las tenemos delimitadas en nuestra requisición del puesto, pero ¿cómo pasamos esas competencias a preguntas? Podría ser de cuánta gente, bueno, en este caso ahí como dice a un gerente, con cuánta gente ha trabajado a cargo, ¿no? Pero de manera más específica para conocer la competencia, ¿qué podríamos utilizar? ¿Qué espera de o no, no más bien qué ay, espera, déjeme acomodar mis palabras. ¿Alguien que le pueda ayudar, Leti, Ligia? Sería algo así como, ah, ¿cuáles han sido sus labores, no sé, de oficina? O si ha tenido gente a cargo. Pero ¿cómo transformo eso a una pregunta? Porque siendo muy, exigentes, ¿de qué me serviría preguntar si ha tenido gente a cargo? ¿Qué tal que el entrevistado me dice sí y esa es su respuesta? Yo necesito saber la competencia, ¿no? ¿Cuál sería la competencia? Liderazgo, ok. ¿Cómo formulo una pregunta con base en liderazgo? Podría ser la de, ¿te consideras como un líder o como un seguidor? Líder, ya verifiqué la competencia. No, ¿Cómo podría formular una pregunta para verificar una competencia? ¿Cómo me doy cuenta que alguien tiene la competencia? Por ejemplo, ¿cómo me daría cuenta que mi maestro tiene la competencia mm, de comunicación efectiva o de fluidez al hablar? Podría ser la pregunta, ¿qué gana la empresa si te contrata a ti en vez de a alguien más? Ok, pero si yo la En respondo, tiempos de si yo la respondo así, pues va a ganar experiencia profesional, va a ganar liderazgo, va a ganar comunicación, me gusta ser proactivo, no me gusta trabajar bajo presión porque siempre estoy trabajando los procesos como deben de ser. Y ahí no estoy podríamos hablando. agregar, podríamos agregar la de qué elemento diferencial aportas. Pues puedo aportar mi actitud, llegar temprano, cumplir los objetivos de la empresa. Pero eso es general, no me está diciendo cómo es que va a realizar esos objetivos. ¿Cuál podría ser la pregunta? A ver, ok, licenciada Leti, mucho gusto. Mire, tenemos una situación en el departamento de producción de cupcakes y el motivo es que pues, no estamos vendiendo lo que tenemos que vender. Necesitamos que usted a través de su vacante de selección y reclutamiento de personal en marketing, pues nos pueda dar en el momento ahorita 3 ideas para desarrollar un estudio de mercado. Entonces el postulado va a decir, a ver, bueno, 3 ideas de estudio de mercado. Ok, la primera, vamos a hacer el análisis del mercado
con base en el análisis del mercado. No sé si tenga ahorita a la mano las zonas en las que quiere que trabajemos, lo podemos hacer, análisis del mercado. Vamos a analizar si es que está quedando merma, si no está quedando merma, y qué vamos a hacer con ella. Podemos lanzar ofertas, promociones, los días, ¿qué día? Podría ser el jueves, el día jueves que se vende menos, lanzar ofertas, promociones y generar cupones de descuento a los clientes que ya tenemos para darles una mayor capacidad de compra. Si nos están comprando 60 cupcakes por mes, les damos un cupón para que nos compren 5 a mitad de precio, 10 al 75% de descuento y le regalamos 3 y ya se están llevando 5, 10 y 3, ¿verdad? 13, 18. Ya están llevando 18 cupcakes que se nos iban a quedar, pero que ahora nos está entrando por lo menos la recuperación de lo invertido. Y ahí ya te das cuenta que sí fue a la escuela, que tiene la experiencia profesional, que tiene buenas ideas, que es creativo, pero a través de no preguntas, sino de primero exponer un estudio de caso y generar la pregunta, ¿tú qué harías o cuál sería tu recomendación ante esta situación? Primero hay que poner la situación y luego darle la oportunidad de que pueda responder de acuerdo a lo que conoce, a lo que sabe. ¿Sí me explico? ¿Quedó claro, Joana, Leti, Ligia? Sí, profe. Ok. Bueno, pasamos de conductual a competencias y ahora sí a lo que me decías, Leti, las entrevistas por estrés. Es un tipo de entrevista más desafiante. Los candidatos que son evaluados les realizan preguntas en situaciones específicas con la finalidad de que generen un nivel alto de presión. Lo que decías, bueno, tengo el ruido, tengo que contestar, quiero trabajo, las preguntas son más retadoras, pueden ser conflictivas, el entrevistado se debe de sentir un poco agobiado, presionado por el contexto, la dinámica de este tipo de entrevista. Podría ser una entrevista por estrés. A ver, un ejemplo rápido. Joana, buenos días. Buenos días, Joana. Buenos días. Buenos días. Hay que decirle que conteste, porque si no, no contesta. Bueno. Joana, ¿me puedes dar tu currículum, por favor? Claro, Ok, gracias. Aquí ¿cómo dice está? que has trabajado anteriormente en ventas, ¿eso es cierto? Así es, Ok, ¿en qué tipo de ventas? electrodomésticos, también perfumerías, todo tipo de artículos. Ok, ¿y sabes vender? Sí, me sé dirigir al cliente. Ok, ¿me puedes dar un ejemplo? Rápido, no más de 10 segundos. Hola, buenos días, ¿lo puedo ayudar en algo? ¿Necesita algo en especial? Ok, ese proceso, ¿cómo se llama? Mm, No te preocupes, gracias. Nos vamos con la siguiente pregunta. La actitud del reclutador ya de entrada nos pone en una situación de decir, "Uy, me tocó uno de esos que no le gusta su trabajo, ¿no? Pero muchas veces no sabemos o no entendemos el por qué realizan así las entrevistas. Y esta entrevista por estrés es para ver cómo manejamos los niveles de frustración, qué tanta tolerancia tenemos. Porque, a ver, si vamos a atención al cliente, nos vamos a encontrar de todo tipo de usuarios, de comensales, de futuros clientes, ¿no? Entonces sería importante que, imagínense que se para Joana y me dice, no, pues ¿sabes qué? A mí no me hables así, para empezar. Vengo a postularme y necesito una entrevista así, así. Y no, es probable que el reclutador sí está consciente del tipo de entrevista que está realizando. Le diga, muy bien, Joana, veo que tienes una forma de hacer respetar tu persona antes que tu trabajo.
me parece muy bien, tal. Eso lo va a ver un reclutador, ¿no? Pero él va a seguir con el papel hasta que se desarrolle la pregunta. La otra podría ser el ejemplo que nos ponía Leti, ¿no? Que les ponían música, ruido, para que pudieran concentrarse, ¿no? Ese es para ver el nivel de concentración que pueden tener de acuerdo al puesto que nos vamos a perfilar. Y en las entrevistas de caso, ahí ayúdanos, Ligia, por favor, con la lectura. Entrevistas de caso. Estas entrevistas tienen por objeto ver el comportamiento y procesos de un candidato con una situación hipotética, compartida con anterioridad por la empresa. En ellas los reclutadores analizan el nivel de resolución de problemas y el pensamiento analítico del participante. Es importante que para llevarlas a cabo se brinden instrucciones de lo que se debe realizar y ser claros en el tiempo disponible para resolver y dar una solución. Ok, ¿a qué me suena, Ligia? Es como el ejemplo que ponía de ponerles una situación que vaya a pasar, ¿no? Y cómo la manejaría. Ojo, no confundí porque en la entrevista por competencias podemos poner la situación y que nos describe su competencia. En el estudio de caso llegamos con un formato y le ponemos departamento de ventas, en misión, realizar 3 ventas por día, tienes 8 vendedores, 3 de muedecanes. El caso es que no estamos vendiendo tal. Y aquí la situación es que un vendedor ya hizo esto y tenemos parados 8 eventos. ¿Nos puedes ayudar a darle solución? Ok, y ya buscamos la solución en específica a ese caso. Porque a lo mejor el problema lo estamos teniendo ahí en que sí estamos vendiendo, sí estamos generando las citas, pero pues nadie se da la tarea de darle seguimiento, de seguir contactando al cliente, de ver quiénes son los que van a ir a atender, cuántos van a ir a atender, en qué horario se va a ir a dejar. Entonces, si encontremos a la persona correcta para que pueda realizar esa actividad, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Y el caso ya está planteado de manera específica, es, tengo este problema, ¿qué puedes hacer tú por nosotros? Ver cómo lo resuelve Ligia, cómo lo resuelve Leti, cómo lo resuelve Joana, y a partir de la capacidad que tengan con su experiencia profesional, con su formación académica de resolver ese problema, pues ya vamos a arrojar resultados. ¿Sí me explico? Ok, Sí, profe. sale. Por estructura, entrevista estructurada, tenemos un guión y lo vamos realizando conforme debe de ser. No estructurada, como la que hicimos con Leti, ¿se acuerdan? Hace 8 días. Y entrevista mixta, tenemos un guión y podemos ir saltando, ¿no? De acuerdo a nuestra capacidad de improvisación, o de acuerdo a las respuestas del entrevistado, podemos ir saltando o ir generando mayor profundidad en las preguntas. ¿Sí o sí? Sí, profe. Sale. Ahora, ya sabemos qué es cómo preguntar, ¿no? La parte importante y lo que deben de aprender en esta asignatura es elaborar las preguntas para que realmente tengamos la información que nosotros queremos. ¿Cómo podemos sacarlo eso? Con la práctica. Recuerden que hay ay, perdone, tantito. Recuerden que la práctica hace al maestro y eso lo debemos de hacer sí o sí. Vamos a generar trabajito. Seguimos trabajando en parejas. Los que están trabajando de manera individual, pues seguimos trabajando de manera individual. Y vamos a realizar entrevista por competencias. Entrevista por competencias. Entrevistas por estrés. Y déjenme ver cuál fue el otro que les subí. Ratito, no me tardo nada.
Tarea para esta semana, profe. No, hasta la que sigue. Y mixta, y entrevista mixta, estructurada mixta. ¿Sale? Lo que voy a necesitar es que me pongan, primero, esto me lo van a mandar ahorita ahí abajito, ¿no? En la conversación de WhatsApp, me van a poner, es presencial, tipo de entrevista, formato de entrevista, perdón, formato de entrevista, se los anexo aquí. Y no, espérenme, ¿saben qué? Ya se va a terminar la sesión, nos volvemos a conectar, ¿vale?